Gracias mis amigos por seguir con nosotros en Deporte Total RD y algo más a través de Cananga Visión, como siempre con el patrocinio del Banco Reserva y INEFI. Hoy, reitero, pues tenemos un invitado 5 estrellas, el doctor José Joaquín Puello. Doctor, hay algo también que muchos amigos se estarán preguntando ahora. ¿Cómo maneja el Comité Olímpico los ingresos para poder repartirlo entre las federaciones? Y si el Comité Olímpico cuantifica el dinero que se le entrega a las federaciones, valga la redundancia, a través del programa que tiene el Comité Olímpico Sí, con mira, liderazgo. cuando yo estaba en el Comité Olímpico, mi secretario de Finanzas, por así decirlo, el tesorero, era Julio Cruz, el licenciado Julio Cruz. Entonces él eh, escribió un protocolo de cómo nosotros deberíamos repartir los ingresos que nos llegan del Ministerio de Deportes y los ingresos extranjeros que también vienen de Solidaridad Olímpica. Eso está muy bien diseñado, muy bien diseñado. Y es por puntos que obtienen que obtienen las federaciones y los federados en su trabajo diario de todo un año. De acuerdo a ese protocolo, obviamente, el que más trabaja, el que más éxito tiene, el que más necesita para que sus atletas realmente suban, a ese se le da un mayor presupuesto. Entonces, eso se cumplió durante los años que yo estuve allí. Inclusive teníamos una comisión que manejaba fuera del presidente, yo no pertenecía a la comisión, una comisión interna que manejaba la repartición de recursos y además supervisaba que esos recursos fueran aplicados para lo que nosotros los estábamos dando. Eso funcionó por muchos años, sé que Luisín Mejía lo siguió también, y pienso que Garibaldi debe estar también en la misma tesitura. Porque miren, los recursos públicos tienen que ser manejados con más transparencia y más tacañería que lo que uno maneja los propios de uno. Uno tiene que dar cuenta del último centavo que uno maneja cuando uno está en una institución que recibe fondos del Estado. Te puedo contar muchas anécdotas, quizás una sola para explicar esto que estoy diciendo. Cuando nosotros queríamos los Juegos Panamericanos, necesitábamos cerca de 1 millón de pesos para poder viajar, hacer los encuentros internacionales, conseguir los votos, etc. El presidente era Balaguer en ese momento. Nosotros salimos al exterior, hicimos toda nuestra campaña durante meses y él nos dio 1 millón de pesos y sobraron 67,000 pesos, exactamente 67,000 pesos. Cuando regresamos, yo le hice una cartita al presidente y le devolví los 67,000 pesos. Señor, ¿ustedes saben lo que hizo el presidente? Me lo envió de nuevo, con una cartita de su puño y letra diciendo: muy poca gente, muy pocas instituciones hacen esto, se lo estoy devolviendo. ¿Qué significa eso? Un halago, no, es un reconocimiento de que cuando tú manejas fondos públicos, tú tienes que ser mucho más estricto que cuando tú manejas tus propios fondos. Bueno, diciendo eso te digo la segunda parte. La pregunta sería: ¿cuánto necesita el deporte nacional para poder avanzar? No hay ninguna duda, y eso no ha cambiado, que el deporte, como dicen las Naciones Unidas, en un país como el nuestro necesita el 3% del presupuesto nacional. 3%. Para poder avanzar. No lo digo yo, lo dicen las Naciones Unidas. Pero se poco, doctor. No, no está bueno para el presupuesto. Para el presupuesto de la nación, porque por lo menos educación tiene un 4%. Del PIB. Del PIB. Yo estoy hablando del 3% del presupuesto nacional. Esa fue una reunión que yo estuve en Nairobi hace muchos años. Y fueron ahí los 200 países de las Naciones Unidas. Ese fue uno de los temas que hablamos, porque ese 3%, te lo voy a decir ahora cómo se inscribió en esa propuesta. Ese 3% tiene que ser dividido, oigan mis queridos amigos, en un 90%
en el deporte escolar y un 10% en el deporte de alta competencia. Parecería extraño que una persona como yo, que manejó siempre el deporte de alto rendimiento, le esté quitando dinero al deporte de alto rendimiento. No, es que cuando tú inviertes en el deporte escolar, te va a venir casi como por vía de consecuencia, tú vas a recibir en tus federaciones los mejores talentos de la República Dominicana. Eso me lleva entonces, Juan Esteban, al tercer paso. El tercer paso sería que una vez tú recibes todos esos talentos que te vienen porque tú has invertido en el deporte escolar, ¿no? En el deporte infantil, de los adolescentes, etc. Tú vas a recibir entonces talentos que tú tienes que moldearlos para llevarlos al deporte de alta competición. Aquí viene la propuesta. En la década del 80 hicimos esa propuesta, junto con los compañeros que estaban conmigo en el Comité Olímpico, de que el país necesita 4 grandes escuelas de talento. ¿Qué es una escuela de talento? Una escuela de talento es donde tú internas a estos muchachos. ¿Para qué? Para que estudien y se entrenen. Casi como una academia militar. Ellos tienen que cuidar su escuela, tienen que sembrar la comida que se van a comer, tienen que limpiarla, tienen que ir a la cocina, tienen que limpiar la escuela y estudiar. Entonces, y durante los años, que generalmente son los años de la escuela secundaria, durante esos años ellos tienen que hacer el curso el curso de educación física. Quiere decir que ese muchacho va a salir de esa escuela, bachiller, y va a salir con un título de educación física. Los mejores de ellos entonces irían al otro nicho, que es el deporte universitario. Las universidades tendrían que darle becas a esos talentos para que ellos sigan entrenando y sigan perfeccionándose. Entonces tú le vas a dar a ese muchacho, que es un gran talento deportivo, un corredor de 400 metros, un buen basquetbolista, tú le vas a dar a ese muchacho en un corto periodo de tiempo de su formación. Tú lo vas a hacer bachiller, lo vas a hacer educador físico, un profesor de educación física, le vas a dar una profesión en una universidad y ese muchacho entonces es el atleta de alta competición. ¿Cuál es la propuesta, mi amigo Alberto, del INEFI, que por cierto ha hecho un trabajo excepcional? Sí, vamos a ver si, que tenemos ahí las imágenes de Alberto. Mire, ahí trabajando. Sí, yo voy de acuerdo con usted. Doctor, usted sabe que ese siempre ha sido mi grito de guerra, sí, de que a las escuelas hay que hacer inversiones, porque aquí los gobiernos invierten más en atletas de alto rendimiento que en las escuelas. Sí, bueno, es al revés. Realmente la gran inversión debe hacerse en las escuelas, definitivamente, por muchas razones, pero desde el punto de vista deportivo que estamos hablando, los talentos están ahí. Yo quiero dejar una pregunta en el aire. Si tú quieres obtener un atleta, un corredor de distancias largas, ¿dónde tú vas a buscar a esos muchachos? ¿En una playa? No, tú tienes que ir a Constanza. Usted sabe que en Cuba hay una escuela, se llama la Brigada Internacionalista Che Guevara, sí, en Santiago de Cuba. Sí, yo la conozco. Usted la conoce bien. Sí, la conozco bien. Yo me sorprendí porque allí uno va a las instalaciones y uno encuentra unos monitores, vamos a decirlo así, unos profesores de educación física, con una planilla y van viendo al atleta, los muchachos están al baloncesto, qué tiempo hace de una cancha a otra. El salto cuando están en el juego, en el boxeo. Entonces ellos van llevando, esos muchachos los mueven. Vamos a llevar de atletismo, vamos a llevarlo a salto alto, salto con garrocha, sí, y salto alto. Entonces de otra vamos a llevarlo a pesa y vamos buscando ver cuáles las condiciones, sí, que tiene ese muchacho. Porque ya el deporte es una ciencia. El deporte es una ciencia y se auxilia de la medicina deportiva realmente para saber para qué da cada muchacho. Yo te pongo el ejemplo. Si tú vas a tener un corredor
de distancias largas, tú tienes que irte a los sitios más altos del país, a Constanza, a buscarlo. Sí, ahí deben estar. Sí. ¿Por qué? Porque su capacidad pulmonar, porque vive en las alturas, es mucho mayor, porque tiene más glóbulos rojos que los que tenemos nosotros, los que estamos viviendo aquí más resistencia a nivel del mar. Entonces, de eso se trata. Y hay regiones aquí, que ustedes lo saben, hay regiones aquí que tienen una especialidad para ciertos deportes. ¿O no es verdad, Juan Esteban, que hubo un momento en las grandes ligas que de los 26 shortstop, 14 venían de San Pedro de Macorís? Sí, ¿O señor. no es verdad eso? Sí, señor. Entonces, Sí, ¿qué significa realmente eso? Bueno, que el fenotipo del atleta, su constitución física, está dada para un deporte. Y hay casos extraordinarios. Te voy a comentar uno. Pepe Rosón, gran basquetbolista. Sí, de yo Villa vi a Placica. Pepe, cuando yo corría en el Estadio Olímpico, yo vi a Pepe correr los 400 metros. Hubiera sido campeón mundial de atletismo. De los 400 metros. Sí. Pero él se inclinó por el baloncesto y fue un gran jugador. Sí, un gran jugador, sí. Pero hubiera sido también un gran atleta de pista, sí. de pista. Él fue uno de los íconos del baloncesto de San Carlos, Villa Francisca. Claro. Alberto Juan Torena de Cuba, que yo estuve con él cuando él ganó las 2 medallas de oro en Montreal en los Juegos Olímpicos. Alberto era basquetbolista. En los 200 y 400 metros. Él era basquetbolista. Sí. Hasta que se dieron cuenta que ese no era su deporte. Entonces, ¿qué te quiero yo decir con esto? 4 escuelas de talento. Y esas 4 escuelas, norte, sur, este y oeste, de ahí saldrían entonces los atletas que nos van a representar en ese 10% que yo te digo que nosotros invertiríamos en las escuelas. Bueno, el 10% en los atletas de alto rendimiento, pero la inversión formal, la mayor inversión debe hacerse definitivamente en las escuelas. Mire, doctor, hay otra cosa también que llama poderosamente la atención, y es que aquí en República Dominicana no tienen una planificación ni de los gobiernos, pero mucho menos de los ministros de deportes, porque aquí cualquier compañerito con compromiso político, usted lo sabe, es ministro de deporte, pero él no viene con un programa de trabajo a desarrollar, ni tampoco tiene alrededor de él un equipo de asesores que puedan llevarlo a un mayor desarrollo. Ejemplo, el gobierno del del licenciado Danilo Medina construyó más de 30.000, 6.000 escuelas, aulas escolares. ¿Qué pasa? Todas esas escuelas solamente tienen un solo tipo de cancha, que es de baloncesto. No hay una pista de atletismo, aunque sea de tierra, de 25 metros para iniciación de atletismo. Que debe ser la principal pista. ¿Verdad? Entonces, no tienen un multiuso, pabellón multiuso para varios deportes. Los deportes bajos. Sí, no tienen play pequeñas ligas. Porque el fútbol tiene la ventaja de que aquí en este estudio que estamos, se ponen 2 porterías, se ponen 4 canastos y ya se hace una portería y ya comenzamos a jugar fútbol aquí, en un futsal como se le llama, Sí. fútbol de sala. Sí. Pero en las escuelas aquí no hay. Bueno, mira, tú has hecho unas afirmaciones interesantes. Hay nichos de la política pública de un Estado de las políticas públicas de un Estado que no deben tocar la política partidista. Yo te voy a comentar la medicina. Ese es uno. O no estamos todos de acuerdo en que los que usamos esta bata y somos médicos deberíamos tener una planificación hacia dónde vamos como país en materia médica, y que eso no debe ser parte de la discusión partidista de todos los días, y que los partidos dominicanos deberían estar, nacionales y las instituciones políticas, todos de acuerdo hacia dónde vamos. Pero el deporte es igual, la educación es igual. Esos son nichos de una nación que nosotros debemos tener una política y una planificación a largo plazo, porque eso no va a cambiar, siempre va a haber enfermos, siempre va a haber alumnos en las escuelas, siempre,
Siempre va a haber deportistas en nuestras canchas y en nuestras escuelas. Entonces, ¿qué impide que los partidos políticos en esos tres temas se reúnan y digan un plan decenal sobre medicina, sobre salud, salud, medicina, sobre deporte, sobre educación, y ya nos ponemos de acuerdo? Y nos ponemos de acuerdo y apoyamos esos programas, sea quien sea que esté dirigiendo el Estado dominicano. ¿Por qué te digo esto, Esteban? Porque tampoco no es invento mío. Eso fue lo que yo vi en Japón, yo lo vi en Inglaterra, lo vi en Alemania, yo lo vi en España, lo vi en Italia. Entonces, ¿cuál es la razón de que nosotros no podamos ponernos de acuerdo en aquellas cosas que son sensibles para el desarrollo de la nación? Y esos son aspectos fundamentales. O ahora alguien me puede a mí decir, ¿qué es más importante para una nación que tener una nación sana y educada? ¿Y qué es más importante, Juan Esteban? Una nación sana y educada. Explícame si hay algo más. No, porque usted tiene ya un mayor desarrollo. Entonces, como el deporte es educación, el deporte entra dentro de ese nicho. Entonces, yo le he dicho una y otra vez, ¿por qué no nos juntamos y vamos todos empujando ese carro hacia el mismo lugar? Hacia adelante. Mire, doctor, otra de las cosas que se dan mucho aquí en República Dominicana y que es un momento engorroso tanto para el Comité Olímpico como para las autoridades del gobierno y líderes, de que muchos federados piden sedes, ellos, muchas veces sin consultarlo, sin tener el apoyo del Comité Olímpico Dominicano primero, para entonces el Comité Olímpico tramitarlo al gobierno. Y ese caso se da con mucha frecuencia aquí. Entonces cuando el gobierno se ve con el moño hecho, tiene que buscar recursos de donde no hay, o quitarle recursos a un renglón para poder cumplir con esos compromisos. Esa ha sido la historia. Obviamente que aquí hay un tema con respecto al Comité Olímpico. El Comité Olímpico tiene una jerarquía internacional. Mira, Juan Esteban, yo quiero recordar algo aquí en esta conversación. La República Dominicana, como Estado, firmó el convenio de respeto a los símbolos olímpicos. O sea, el Comité Olímpico está reconocido como una organización internacional con sus propios estatutos, su propia forma de conducirse. O sea, nosotros somos una organización internacional y ese convenio está refrendado por el Estado dominicano, de que nos respeta como una organización internacional. Si tú me pidieras que yo dijera en público cuál fue realmente, me lo habías dicho en privado, pero ahora en público, cuál fue su mayor satisfacción como presidente del Comité Olímpico, era darle ese nivel al Comité Olímpico, de que somos una organización internacional que el Estado dominicano respeta. Te digo la segunda parte. La segunda parte es que el Comité Olímpico Dominicano, frente a ese convenio, ese acuerdo firmado por el Estado dominicano, tiene que hacer lo propio, respetar el Estado. Tú tienes que llevarte bien con el Estado. Tú no puedes estar peleando constantemente con el Estado dominicano, con el ministro de Deportes de turno, porque nosotros transitamos el mismo camino. Estamos montados, como dicen los dominicanos, en el mismo caballo. Sí. Que podamos tener diferencias, claro que sí, todo el mundo tiene diferencias de criterio. Lo que nosotros no podemos olvidar, es la meta. Yo puedo diferir de ti si estamos dirigiendo los dos personalmente o una idea. La Federación de Baloncesto, pero el interés de los dos es que nosotros ganemos los campeonatos a donde vamos. Entonces, yo creo que si nosotros pensáramos así, han pensado, bueno, como lo han hecho muchos países calificados, el deporte avanza. Mira, al Comité Olímpico de Estados Unidos,
que el gobierno de Estados Unidos lo respeta. Ni siquiera dinero le da. El Sí, gobierno de Estados Unidos no le da. A las federaciones. No, no le da. Ni un solo centavo. O sea, ellos tienen que agenciarse ellos. Ellos se agencian ellos mismos, que por cierto son muchos millones, millones de dólares. En Japón, que lo conozco bien, es igual también. En Alemania es igual. Entonces yo creo que nosotros debemos imitar cómo se camina en los deportes de los países a los grandes países que han avanzado, cómo ellos caminan, porque hay acuerdos escritos y no escritos de que nosotros vamos todos por el mismo carril. Y eso es lo que yo entiendo que debemos hacer. Nos ha tardado tiempo en hacerlo, hemos perdido muchísimo tiempo, todavía hay tiempo, yo creo que todavía hay tiempo de que nos reunamos y tracemos el camino, qué sé yo, un programa decenal o un programa de 12 años o 15 años para que nosotros sepamos cuál es la meta donde nosotros debemos llegar. Mire, y no irrespeta el Comité Olímpico Dominicano al país, a la República Dominicana, cuando vamos a eventos internacionales, Juegos Centroamericanos del Caribe, Juegos Panamericanos, Juegos Olímpicos, y se desfila con una bandera sin el escudo dominicano. Ah, bueno, eso es constitucional, ¿no? Pues el Comité Olímpico tiene, sí, incluso, es un error, yo lo sé. Incluso el logo del Comité Olímpico Dominicano, con los colores de la bandera, no tiene el escudo. Sí. Ah, sí, lo vi, sí, el nuevo logo, sí. Sí, y eso se pasea a nivel internacional. Sí, eso es constitucional, eso hay que rehacerlo, totalmente de acuerdo, porque tiene que tener el escudo. Y eso, señores, eso es constitucional, ahí no podemos discutir eso. Yo le traigo la pregunta porque en estos días veo que de la Suprema Corte de Justicia quisieron someter a un juicio disciplinario al defensor del pueblo, porque fue una entrevista con una camisa y entonces en el puño de la camisa tenía la bandera dominicana sin el escudo. Entonces el mismo presidente de la República, Luis Abinader, y respeta y viola la Constitución de la República cuando él va a un foro internacional, a una conferencia o va a una cumbre con una bandera en la solapa de su saco sin el escudo dominicano. Por eso te digo, ese es un precepto constitucional que hay que cumplir. Es que no hay discusión con este tema, hay que cumplirlo, aunque a uno no le guste. Y cuando nosotros salimos, espérate, la Constitución dice también quiénes pueden usar la bandera y el escudo. Sí, Tú lo sabías, ¿no? Sí, señor. No es todo el mundo. No, esos son autoridades, principalmente el presidente de la República. Está muy bien establecido. Sí, pero no se cumple. ¿A quién le corresponde? Entonces, yo creo que ese tema es un tema de educar a la gente y decirle, señores, hagamos las cosas correctamente para respetar nuestra Constitución. Mira, los países que respetan sus constituciones no son países. Sí, eso es verdad. Luis, no nos quede otro cambio, por favor. Te digo, entonces ya estamos ya al final del programa. Doctor José Joaquín Puello, aquí en la República Dominicana también hay los gobiernos que hemos tenido piensan que los recursos que dedican al deporte es una dádiva, como una vaina, y dale algo ahí a este tigre para que no joda más, vulgarmente hablando. Si un gobierno o los gobiernos invirtieran en sí en los barrios, principalmente ninguno de los ministros de deportes que hemos tenido, lo reitero, ha tenido una visión hacia los barrios. Porque Juan Esteban, el movimiento clubístico, tú lo sabes, perdió fuerza, venía muy bien. Acuérdate que tuvimos un momento que no solamente era el Mauricio Báez, que sigue siendo muy bueno el Mauricio Sí, Báez. el único que lleva al postulado. Acuérdate que San Carlos era un bastión. Acuérdate que la misma gente Villa Francisca. Entonces yo creo que el programa barrial clubístico debe ser una extensión del programa escolar. Sí. O sea, el programa escolar debe marcar cuando el muchachito se va ya para su barrio a las 4 de la tarde. Ese programa debe abarcar también
el barrio o el sitio rural o no donde ese niño vive. Eso fue lo que nosotros propusimos en la década del 80. Han pasado muchos años. La pregunta sería al final del programa, ¿estamos a tiempo? Sí, estamos a tiempo. Siempre se está a tiempo para enderezar el camino. Y ahora que tenemos nuestro amigo Alberto ahí en el INEFI, desde aquí, Alberto, te lanzamos esa propuesta. Aquí, ¿no? Mire qué pasó aquí con los clubes en la República Dominicana. La izquierda se escudaba a través de los clubes. En los barrios la izquierda iba captando, como decimos en el deporte, nuevos talentos. Entonces iban captando nuevos combatientes y se inmiscuían ellos, entonces tomaban el control de los clubes. Se utilizaba mucho la poesía coreada, los grupos de teatro, el deporte en sí. Sí. Tuvo mucho auge y yo recuerdo, porque nací y me crié en San Carlos, cuando un joven de nosotros del grupo del barrio comenzaba a fumar marihuana y los dirigentes de izquierda lo sabían de una vez, como eran también dirigentes de los clubes, el caso Chico Pérez, Cholo Suero, compañía, Leo Corporán, agarraban entonces ese joven y lo recataban. Muchimpinedo, los recataban, que será la cabeza de San Lázaro, Muchimpinedo. Entonces, la izquierda jugó un papel preponderante a través de los clubes. Se desbarató la izquierda. Así mismo pasó con el movimiento clubístico. Aquí hay dirigentes o pseudo dirigentes en los clubes, que por lo menos, y le puedo enumerar 4. En Villa Francisca, Rubén Montes de Oca. Ese tiene 30 años como presidente del Club Villa Francisca, pero nunca hace elecciones. Todo el jaque en los minas, ahí no hacen elecciones. Pasa lo mismo en los cachorros. Pasa lo mismo en sacarlo, disfrazan unas elecciones. Pero Pesqueira, el director de comunicación de la Policía Nacional, que por suerte, y lo digo con responsabilidad, él es que ha mantenido vivo a Club San Carlos y ha mantenido el sector. Por cierto, él fue atleta de lucha olímpica. Sí, pero ha ido desapareciendo de los clubes. Yo recuerdo que San Carlos tenía boxeo, lucha olímpica, levantamiento de pesas, ciclismo, atletismo, voleibol, baloncesto en las dos ramas, Villa Francisca, lo mismo Mauricio es el único que mantiene ese ¿cómo decirle? Ese postulado de que se practican toda la disciplina y que le sirve a tu comunidad. Sí, tiene escuelas. Tiene escuela. Tiene dispensario médico. Aparte de eso tiene hace teatro. Un teatro ahí, sí, un anfiteatro tiene. La parte de la cultura. Mira, es una tradición dominicana que hicieron los trinitarios cuando nadie los oía. El teatro. La obra de teatro, las obras de teatro, para filtrar los mensajes, los conceptos de la independencia, los valores fundamentales de la nacionalidad dominicana. Sí, que eso ha desaparecido. Yo creo que eso fue válido, pero todavía tan válido como eso es el hecho de que el deporte barrial clubístico es esencial para los jóvenes que viven en esas comunidades. Y yo estoy convencido de eso de hace muchísimos años. Sí, porque usted va a los barrios y usted no encuentra un monitor a ninguna hora. Sí. Mire, usted va ahora mismo a San Carlos, está cerrada la cancha. Mauricio Báez es el único que está abierto. Va a Villa Francisca, está cerrado. Villa Duarte está cerrado. Los Minas está cerrado. O sea, donde quiera que hay cancha aquí, que es otra cosa. Aquí las instalaciones deportivas, doctor, están privatizadas. Sí, las instalaciones deben pertenecer al Estado. Las instalaciones que construye el Estado son del Estado. Las pueden administrar un club o una federación. O una federación, pero las instalaciones deportivas deben pertenecer al Estado. Y más todavía, Juan Esteban, las instalaciones deportivas tienen que ser cuidadas. Mira, yo voy a decir algo que me va a ganar muchísimas críticas. Yo no estoy de acuerdo de que se hagan espectáculos públicos en las instalaciones deportivas. No, estoy de acuerdo.
O por mire, por lo menos el caso, el gobierno gastó, el gobierno de Luis Abinader gastó 480 millones de pesos en remodelar el estadio Félix Sánchez para el Mundial de Fútbol Femenino. Un gran espectáculo artístico, bueno, hagan entonces un centro de convenciones o de espectáculos artísticos. El estadio Quisqueya. Yo sé que me voy a ganar críticas con eso, pero esa ha sido mi posición desde que yo entré al comité ejecutivo del Comité Olímpico allá por la década del 70. Sí, eso, entonces ahí yo no entiendo, mire, el pabellón de voleibol, el patio del voleibol Gioriver Arias, una instalación muy cuantiosa. Sin embargo, la hicimos para los panamericanos. Para los panamericanos, sí señor. Sí. Que, entonces cada vez que hacen ahí representaciones artísticas, otra cosa, políticas no deben ceder las instalaciones deportivas a los políticos que buscan una sabana y hagan su evento. Pero entonces el paso del deporte, el Félix Sánchez, el pabellón del voleibol, el estadio Quisqueya, y supuestamente hay un seguro, se cobra un seguro, pero nunca aparece en los fondos del seguro. Y además a veces no cubre los daños que se hacen. Además, cada cosa en su lugar, Juan Esteban. Yo estoy seguro que esto me va a ocasionar crítica, pero esta ha sido mi posición y yo no he cambiado a través de los años. Yo soy también un abanderado de que el Estado no debe cederle ni a los políticos ni a la artística. ¿Sabes cuál es la razón de eso? Por lo menos tú y yo tenemos por lo menos $1 invertido ahí en el... Sí, de los presupuestos, sí. Porque es como los recursos que nos da el Estado en nuestro presupuesto. Sí. Pero entonces también ahí se invierten cuantiosas sumas de dinero, pero se descuidan de los barrios. Obviamente que eso es lo que hablamos hace unos minutos. El deporte tiene que tener su plan de desarrollo a largo plazo, que todo el mundo lo apoye, que se despolitice desde el punto de vista partidario, que todos estemos de acuerdo, porque es la única manera de avanzar, y eso fue lo que yo viví en mis años de tantos viajes y ir a tantas convenciones ¿cómo se llama? En estructuras deportivas internacionales. Eso fue lo que yo por lo menos aprendí. No, y la generación de nosotros fue lo que vivimos. Sí, así es. A través del, porque lo que teníamos era el deporte, en las escuelas. Nosotros esperábamos con mucha vehemencia los Juegos Deportivos Escolares, que eran, como era decir, los Juegos Nacionales en aquella época de nosotros, tanto en los liceos como en la universidad. Eso con Ibarreiro, nosotros esperábamos esos juegos. Hay que rescatarlo todo. Yo espero que Alberto nos esté escuchando, ¿verdad? Y él va a recibir una copia del programa. Son sugerencias, Alberto. Mire, doctor, su mayor satisfacción como presidente del Comité Olímpico y su mayor decepción. No, mi mayor satisfacción fue el tratar de defender los principios olímpicos, que era lo que me correspondía como presidente del Comité Olímpico. Y en segundo lugar, quiero subrayarlo, la cohesión de criterios dentro del Comité Olímpico y sus federaciones y sus clubes. Yo traté de cohesionarlo, de que todos empujáramos hacia adelante. Que hubo diferencias, sí, pero en sentido general, yo logré junto a mis compañeros, obviamente eso no se hace solo, junto a Nelly Manuel Doñé, Bienvenido Solano, Julio Cruz, Elvido Creales, Gonzalo Mejía, todo ese grupo de estrellas que usted tuvo también. Sin Mejía. Sí, usted tuvo un grupo de estrellas también dirigiendo el Comité Olímpico. Esos dirigentes, los que estaban conmigo, era cohesionar al Comité Olímpico, realmente porque, miren, si ustedes toman una varita de bambú y ustedes le hacen así la quiebra de una vez. Junten 30 y traten de quebrarla a ver si pueden. No puede. Entonces quiere decir que la cohesión en cuanto a los criterios y tener la visión muy clara hacia dónde vamos, esa es la respuesta. Y eso fue lo que yo traté de hacer en el Comité Olímpico. Decisiones grandes no tuve. Bueno, quizás debía haber terminado el albergue olímpico durante los Panamericanos, pero ya no había más fondo. Pero ahí está. Pero la iniciativa fue suya. O sea que me lo entregó Balaguer. Sí, señor. Sí, señora. Esa es la cárcel preventiva. A las 2 de la tarde, solo con su chofer, con una escolta y Cristóbal. Con Pérez Bello. Y me entregó 8 millones de pesos.
porque será la cárcel. Sí, esa es la cárcel de la fe. Obviamente de la fe. también tuve mucho que ver con la sede del Comité Olímpico, porque acuérdate que en mi presidencia quien la dona es Salvador Romero Blanco. Sí. Entonces, todas esas cosas, bueno, al haber convertido el Parque del Este en un verdadero emporio deportivo. Sí, que ese fue uno de los logros de su gestión. No hubo muchas cosas ahí que con mis compañeros lo logramos, y fue debido a eso, a la cohesión que realmente teníamos. Doctor, 1.000.000 de recuerdos. Gracias. Muchas gracias por usted estar con nosotros. Sabemos que su tiempo es muy limitado, porque tiene que estar de un quirófano a otro. La verdad que sí. Pero ha sido un placer, un honor para mí, para los amigos televidentes de Deporte Total RD y algo más, tenerlo aquí. Siempre está de más decirle a usted que este espacio, para cualquier actividad que usted tenga, incondicionalmente, Gracias. estamos a su disposición. Un honor para mí también, un placer yo gozar de su aprecio, de su amistad. Es mutuo. Que ha sido una de las personas que más, y se lo digo públicamente, una de las personas que más he admirado durante toda mi vida, desde que le conocí. Siento siempre ese respeto, esa admiración por usted. Gracias. Igual que su hermano Juan Francisco Pollo Herrera, presidente de la Confederación de Béisbol del Caribe. Sí. A ustedes, mis amigos, gracias por estar con nosotros en Deporte Total RD y algo más, con el patrocinio del Banco de Reservas. Banreservas, 80 años apoyando el deporte de la República Dominicana. Banreservas, el Banco de los Dominicanos. Seguimos cumpliendo con la fórmula ganadora: educación más deporte. INEFI, el Instituto Dominicano de Deporte de la de Educación Física de la República Dominicana. Francisco, como siempre, como director técnico y máster, y un servidor de ustedes, Juan Esteban Inver, les deseamos buenas tardes, buen provecho, y en breve subiremos esto a todas las redes de comunicación aquí en la República Dominicana e internacionalmente. Buenas tardes.